Es un gusto y un placer acompañarlos, estar acá. Vamos a intentar hacer como un resumen rápido de cómo interpretar un antibiograma. Muchas veces no es fácil y es una herramienta que nos puede ser muy útil. Y pues continuando con la charla previa que hablábamos de sepsis, que es una condición crítica que ustedes se enfrentan más frecuente de lo que quisieran, a veces enfrentarnos a un aislamiento microbiológico puede ser salvador para dirigir nuestra terapia y evaluar si realmente estamos bien con nuestro paciente. Entonces, para esta charla hoy vamos a hablar un poquito de generalidades del antibiograma, interpretación en general de los gérmenes gram positivos, los principales, los cocos, interpretación del antibiograma en gérmenes gram negativos, bacilos gram negativos, unas conclusiones y qué vamos a llevar a la casa. Entonces, ¿qué es el antibiograma? Realmente es una herramienta de laboratorio que nos puede ayudar a evaluar o a definir si nosotros estamos orientados o no con el manejo que hemos iniciado para nuestro paciente. Recordemos que pocas veces, o sea, es decir, quisiéramos tener más aislamientos microbiológicos, pero no contamos muchas veces con ellos. Entonces, cuando contamos con ellos, queremos saber si realmente estamos dirigidos o no. ¿En qué consiste el antibiograma? Es una determinación de forma in vitro de qué tanto nos está sirviendo o no nuestro manejo antibiótico empírico. Es decir, de la susceptibilidad que estamos teniendo del aislamiento del germen a los antibióticos usualmente usados en este germen. Claramente es una herramienta para tomar decisiones y definir qué continuamos, si lo hacemos o no lo hacemos, analizar patrones de susceptibilidad, saber a qué flora nos estamos enfrentando, si es una flora común de nuestro medio, inferir mecanismos de resistencia, reconocer resultados inusuales, es decir, establecer si nuestro antibiograma está bien o no es concordante con nuestro paciente y reconocer qué antibióticos deben ser evitados. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las famosas S y Rs, que muchas veces solo nos dedicamos a observar estas letras y no es realmente lo importante. Sí nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, cuando tenemos un germen sensible o con una S en el antibiograma, básicamente decimos que la bacteria o el germen aislado se muere con la concentración usual del antibiótico que usamos. Intermedio quiere decir que nos puede ir más o menos, o sea, que puede que nos funcione, que si subimos las dosis del antimicrobiano, el germen sea eliminado, y resistente es que definitivamente la bacteria no se muere, que es... Existen unas categorías en el mundo, nosotros en Colombia nos regimos por el CLSI, que es Estados Unidos, que establecen qué mix ponerle a cada antibiótico según el germen aislado. Cada vez que pasan los años tenemos más mix, cambios de diferentes, cambios de susceptibilidades, nuevas bacterias identificadas. Entonces tenemos que tener esto como presente para evaluar con qué condiciones estamos evaluando nuestro laboratorio para el antibiograma. Sin embargo, existen estas sociedades diferentes que nos ayudan también para evaluar si las mix son adecuadas o no según el germen. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo primero es una identificación adecuada del germen. Es ubicarnos en qué germen es, si es un coco, si es un bacilo, si es gram negativo, si es gram positivo, dónde está, si está en sangre, si está en orina, si está en sistema nervioso central, si lo tienen en un fluido diferente. El conocimiento del germen es supremamente importante. Muchas veces vemos puras heces en el antibiograma y el germen no se comporta así. Debemos conocer la resistencia natural del germen, el conocimiento de la epidemiología que cada uno tiene en su institución y el conocimiento de los mecanismos que podemos enfrentarnos de resistencia para evaluar qué vamos a hacer. Entonces, para interpretarlo, vamos a tener 4 pasos básicos. El primero es conocer el patrón de resistencia natural, es decir, conocer las bacterias más frecuentes a las que nos vamos a enfrentar, cómo se comportan. De nuevo, por una vez que evidenciemos en un antibiograma no quiere decir que ese sea el tratamiento de elección. Reconocer los patrones de resistencia inusuales. Esto también nos puede llevar a un error de tratamiento. Ya más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos, pero básicamente podemos tener un error de identificación o un error en la susceptibilidad y siempre debemos confirmar. 3, inferir los patrones de resistencia. Es decir, sobre todo con los gérmenes gram negativos tenemos diferentes tipos de resistencia o diferentes escalas de resistencia que debemos tener en cuenta para saber qué manejo vamos a
poner o a definir en este paciente. Y evitar antibióticos con falsa sensibilidad. Estos son ejemplos de las resistencias naturales de algunos microorganismos. Básicamente, todas las bacterias tienen una resistencia natural y la mayoría de las bacterias no son multisensibles. ¿Qué quiere decir esto? No todos los antibióticos son para todas las bacterias. Esto lo debemos tener en cuenta. Entonces, un ejemplo es las enterobacterias tipo E. coli, Klebsiella, Salmonella, la penicilina cristalina hace tiempo no nos funciona. Entonces, un ejemplo, no la vamos a usar. El único escenario donde podemos poner penicilinas ciegas es una infección por Treponema pallidum, es decir, sífilis, o una enfermedad de una faringitis con una identificación de un estreptococo, que son los escenarios únicos que nos quedan de reserva para usar a ciegas la penicilina. Pero si ustedes ven, casi la mayoría de las bacterias muestran algún tipo de resistencia natural. Patrones inusuales de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Un Staphylococcus aureus, un ejemplo, que nos vemos enfrentado, normalmente es una infección severa, que si lo tenemos en un cultivo no usual, hablo sangre, sistema nervioso central, usualmente nuestro manejo de entrada va a ser vancomicina. Si ustedes encuentran un Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, algo está pasando. Lo podemos ver, está escrito, por eso hay antibióticos nuevos para manejar este tipo de estafilococo, pero en nuestro medio no es lo usual. En Colombia está reportado por debajo del 7%, por ejemplo, una resistencia para vancomicina, o sea, es muy baja. Luego, si a ustedes les reportan resistencia a vancomicina en un Staphylo aureus, toca confirmarlo. Las otras bacterias que muestran patrones inusuales y que nos toca revisar y que son una alerta, otro ejemplo grande son los enterococos. En general, el enterococo fecalis debe ser sensible a ampicilina. Si nos muestra una resistencia, debemos confirmarlo, y si está confirmada, en estos tipos de pacientes que muestran este tipo de resistencias, debemos iniciar aparte del manejo antibiótico dirigido, de cambiar nuestro manejo, es aislar a este paciente, porque podemos tener una selección en nuestra flora institucional. Inferir patrones de resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Todas las bacterias pueden mostrar un espectro diferente de susceptibilidad. Hay ciertos puntos en los antibiogramas que nos ayudan a identificar el patrón de resistencia. Uno de los más conocidos o de los más usados es el cefoxitin, que es una cefamicina, que la usamos tanto en los estafilococos como en los bacilos gram negativos fermentadores y no fermentadores. Entonces, el cefoxitin en el escenario de los estafilococos nos ayuda a confirmar básicamente que el antibiograma esté bien hecho. Entonces, cuando tenemos un estafilococo meticilino resistente, es decir, oxacilina resistente, el test de cefoxitin o la resistencia de cefoxitin debe ser resistente para evaluar nuestro antibiograma y que esté bien hecho. Adicional, en los bacilos gram negativos, si tenemos un cefoxitin resistente, nos sugiere que pudiéramos estar enfrentándonos a un germen AMC. Entonces, esto nos ayuda como marcador para evaluar el tipo de resistencia al que nos estamos enfrentando. Otros grandes marcadores que les voy a mostrar también con ejemplos es, por ejemplo, el clavulanato y el astronam, que nos ayudan a diferenciar entre los gérmenes AMC y B. Entonces, recordándoles las grandes diferencias de las bacterias, gram positivas versus gram negativas, acuérdense que la pared o la envoltura del coco gram positivo es más gruesa, pero es menos elaborada. Entonces, el patrón de resistencia que vamos a ver en los cocos gram positivos no son tantos. Mientras si ustedes observan a la derecha, tenemos los gram negativos con diferentes estructuras, tanto proteicas que atraviesan, con porinas, canales, que todo nos favorece a que generen un mecanismo de resistencia nuevo. Arranquemos. Cocos gram positivos. Entonces, todos los gram positivos, hablo de streptococos, enterococos y estafilococos, son resistentes a astronam, colistina y ácido anhidríxico. Todos. El streptococo pneumoniae, que no sé, digamos, nosotros en pediatría lo vemos mucho, en adultos creo que no. La resistencia natural es aminoglucósidos.
Todos los estafilococos aureus son resistentes a penicilina. Digamos que en la historia del estafilococo aureus, el estafilo era una bacteria multisensible, pero hace más de 40 años que el estafilo es 100% resistente a todas las penicilinas. Entonces hablo de penicilina, ampicilina solita, y estos son los dos antibióticos que no podemos usar en estafilo aureus. Luego vienen los enterococos, que son los que más han aprendido de los cocos gram positivos mecanismos de resistencia. Son los que más han adquirido cassettes genéticos para mutar su estructura y cambiar su susceptibilidad. Entonces ellos muestran resistencia a más grupos de antibióticos, como son cefalosporinas, trimetoprim, que el trimetoprim en estafilo nos pudiera servir, en los enteros no, y evaluar lo que habíamos hablado previamente, si es resistente a una ampicilina. En teoría, el enterococo fecalis debe ser sensible a ampicilina, pero cada vez lo vemos más frecuente que ha adquirido resistencia a este, a diferencia de enterococo faecium, que es el tratamiento de elección es vancomicina porque solo el 15% es sensible a ampicilina. Entonces, para el estafilococo aureus, que es, digamos, una de las bacterias que más nos causa como angustia en su manejo, sobre todo cuando nos enfrentamos a un meticilino resistente, existen como diferentes mecanismos de resistencia o fenotipos de resistencia que cambian dependiendo de la alteración genética que tengamos. Lo que tenemos clásico y que todos los muestran es el cambio de la PBP2 por PBP2A, que nos muestra toda la resistencia a los betalactámicos, que es la que tienen ya todos los estafilosaurios. Luego viene el borderline o borsa, que es la hiperproducción de betalactamasas. Luego en MOTSA, que es la modificación de las otras PBPs, y la producción de penicilinasas, que básicamente el primer renglón que ustedes ven de oxasensible, penisensible, ya no lo vemos, y es el que existía de forma natural o de forma salvaje. El segundo renglón es el que nos vemos enfrentados usualmente, en teoría, al que debemos encontrar en la comunidad, que es oxasensible, penirresistente, y básicamente es la hiperproducción de una beta-lactamasa por el gen BLA-Z. De nuevo, lo confirmamos con cefoxitin. Si es oxa resistente, cefoxitin resistente, es un antibiograma bien elaborado y buscamos nuestra opción de manejo. Y el que es los dos resistentes, debemos evaluar de aquí en adelante los siguientes escalones, si nos sirve o no el grupo de antibióticos MLSB, que básicamente lo importante ahí es clindamicina, o si nuestro manejo de elección es más arriba, ya sea tipo vancomicina, linezolid, daptomicina o los otros que nos podrían funcionar en esta fila. Entonces, cuando tenemos un estafilo aureus meticilino resistente, lo que tratamos de evaluar es qué tipo de patrón tiene. Existen dos patrones a grandes rasgos. Uno es el hospitalario, el otro es el comunitario. El hospitalario nos decían la teoría y la historia que era el que más agresivo era y presentaba una resistencia a este grupo de antibióticos, incluyendo la clindamicina. Entonces nos anulaba el uso de clindamicina. Esto básicamente se llama este grupo porque ellos comparten un cassette genético y están muy relacionados, entonces podemos ver inducción de la resistencia. Básicamente estos son los genes que podemos ver comprometidos, pero lo que quiero mostrarles es cómo podemos hacer una inducción de resistencia que debemos tener claro al analizar un antibiograma de Staphylococcus aureus. Entonces puede ser un tipo de resistencia de expresión constitutiva, es decir, el estafilo per se ya nos muestra la resistencia a clindamicina, o puede tener una resistencia inducible. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un estafilo aureus meticilino resistente, es decir, oxa resistente, con cefoxitin resistente, y quiero evaluar qué voy a hacer en el manejo. Debo evaluar si tengo una susceptibilidad dividida entre el grupo de MLSB, es decir, un eritro resistente con una clinda sensible, si este germen tiene o no una resistencia inducible. Esto lo hacemos con el famoso test de ODI-test. Básicamente es poner los dos sensidiscos de los dos antibióticos, clinda y eritro, como ven en el dibujo, y lo que vemos es si realmente es susceptible, el halo se va a inhibir.
es decir, va a evitar el crecimiento de la bacteria. Si es inducible, va a generar como una forma de D y va a crecer la bacteria en el borde donde está más cercano al censidisco de eritromicina. Lo que vemos en la vida real es esto. Estos son un test D positivo. Esto quiere decir que nuestro germen es un Staphylococcus aureus meticilino resistente con un test D positivo o patrón hospitalario donde ya no podemos usar clindamicina. Y básicamente esta es la interpretación. Por eso usamos el test D. Simplemente cuando tenemos el fenotipo, los dos resistentes es una constitutiva y nos descarta desde el inicio, y lo grave es cuando tenemos eritro resistente, clinda sensible, que debemos confirmar que no sea una resistencia inducible. Estos son los patrones que les estaba hablando. Patrón de la comunidad, patrón hospitalario. Dentro de la historia, el que primero se describió fue el patrón hospitalario, por eso son los cassettes primeros, los 100 y los 200, y los de la comunidad fueron el 300, el 400. Actualmente en nuestro medio es muy parejo encontrarlos en comunidad, estos dos patrones, sin embargo se siguen llamando así. ¿Cuál es la gran diferencia? La resistencia al grupo MLSB, que el hospitalario lo tiene todo, y a qué nos vamos a enfrentar de severidad. Entonces, como ejemplos de antibiogramas, tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente, con como ustedes pueden ver, tiene una MIC para OXA mayor a 4, con un test de cefoxitin positivo, que nos confirma que el antibiograma está bien hecho, con una eritro y una clindamicina sensible. O sea, este en teoría es un patrón comunitario puro, en el que pudiéramos usar cualquier manejo antibiótico disponible después de la OXA. Recuerden que, como consejo, si ustedes tienen, dependiendo de dónde tienen la muestra del cultivo, es el aislamiento, deben elegir también su manejo antibiótico. En infecciones severas no podemos usar, o no es recomendado usar, antibióticos bacteriostáticos como es la clindamicina. Entonces, si ustedes tienen este germen, por ejemplo, en sangre, deberían considerar el uso de banco según la condición renal, linezolid, si tienen una endocarditis, abdomicina, todos esos ejemplos buscando la mejor vía de tratamiento para su paciente, no solo basado en el antibiograma. De nuevo, un Staphylococcus aureus meticilino sensible, OXA sensible, y el test de cefoxitin de detección es negativo, o sería sensible en otros reportes. Y este, OXA resistente, con detección del test positivo, con clinda y eritro resistentes. Es decir, un patrón hospitalario que debemos de nuevo evaluar cuál es el manejo. En cuanto a los bacilos gram negativos, interpretar el antibiograma es un poquito más difícil. Existen 4 grupos grandes de producción de beta-lactamasas. Yo siempre les explico esto tratando de generar como en su cabeza como si fuera una escalera de resistencia. Entonces el multisensible es el piso donde ustedes arrancan, que normalmente sus pacientes no se ven, pues no van a tener un aislamiento con un germen multisensible. Luego van escalando y cada escalón se va llevando cada vez un grupo mayor de antibióticos, que ya lo vamos a ver poco a poco. Estos son como las resistencias naturales que estamos tratando de explicar y lo vamos a ver lentamente. Los bacilos gram negativos se dividen en fermentadores y no fermentadores de azúcares. Básicamente los no fermentadores, los principales representantes son estos 5. Estos tienen tratamientos de elección dirigidos. Existen antibióticos antiseudomónicos que son específicos y que normalmente en su antibiograma van a ver solamente el reporte de estos antibióticos, el Acinetobacter baumannii, las Stenotrophomonas, las Burkholdeриas, que les van a decir si son sensibles o no a los antibióticos que debemos usar específicamente para ellos, pero que normalmente muestran este tipo de resistencia natural. Entonces, de nuevo, estamos en el piso con el multisensible. El primer escalón es la penicilinasa de bajo techo, que básicamente lo que hace es ser resistente a la aminobureidopenicilinas, que es la ampicilina, o a las cefalosporinas de primera, que está aquí el ejemplo de cefalotina, pero puede ser cefazolina también. Esto es una penicilinasa de bajo techo. Penicilinasa de alto techo, de nuevo, subo otro escalón, me llevo estos dos anteriores y añado el inhibidor.
El primer inhibidor que mostramos resistencia es el sulbactam. Por eso no se considera tan buen inhibidor. En otro tipo de literatura, esto es literatura latinoamericana, cuando ustedes leen un antibiograma de bacilos gram negativos, este grupo de penicilinasas, tanto de bajo o de alto techo, se clasifican como bleas, beta-lactamasas de espectro ampliado. Y lo que básicamente unen los dos grupos, y entonces sería resistencia a ampicilina, cefalosporinas de primera y el inhibidor. Dentro del siguiente escalón, que ya es el tercero, vemos el fenotipo de resistencia tipo AMC. El AMC que se lleva todas las anteriores, más cefalosporinas de segunda y cefalosporinas de tercera. El tratamiento de elección depende de la condición clínica de su paciente. Si es un paciente crítico, podemos considerar carbapenémicos. Si es un paciente que nos da chance o podemos evaluar la respuesta al tratamiento, sería cefalosporinas de cuarta, un ejemplo, cefepime. El siguiente escalón o cuarto escalón son las beta-lactamasas de espectro extendido. De nuevo, se lleva todas las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, ampicilina, sulbactam y cefalosporinas de cuarta en este escenario. Por eso el tratamiento de elección en BLE sí o sí es carbapenémico, o tenemos otras opciones como los aminoglucósidos, por ejemplo, en una infección urinaria, se pudiera considerar. Y después ya vienen las carbapenemasas, que son las 4 últimas que ven en esta tabla. Son enzimas diferentes, se caracterizan por ser, digamos, la más frecuente en nuestro medio, es la tipo KPC. Tenemos alerta en este momento en Bogotá de NMD, porque es altamente agresiva. Nuestro tratamiento de elección nuevo es ceftazidimab avibactam en una carbapenemasa, y NMD es resistente a ceftavibactam. Por eso tenemos alerta en este momento en Bogotá. Entonces, les voy a explicar un poquito con antibiogramas. Penicilinasa de bajo techo o de bajo nivel, oblea, resistente a ampicilina. En teoría, el resto del antibiograma debería ser sensible. Ella tiene una particularidad que es resistente a trimestoprim. Y la de alto techo, ampicilina y ampicilina sulbactam resistente, o blea, que también pudiera llamarse así. ¿Qué es esta? Les recuerdo, Klebsiella pneumoniae tiene sensibilidad natural, o sea, dentro de su susceptibilidad natural es innatamente resistente a ampicilina. O sea, ustedes en una Klebsiella nunca van a poder usar ampicilina sola, aunque casi no usamos ampicilina. Y lo que evaluamos es, tenemos la ampicilina y ya tenemos otro inhibidor resistente, ampisulbactam y el tazobactam, con un test de cefoxitin sensible. ¿Se acuerdan que les había explicado que el test de cefoxitin nos ayuda para evaluar básicamente las AMC? Muchas veces tenemos problemas con las AMC y las BLE porque AMC tiene un escenario que dificulta un poco otra vez interpretar el antibiograma. El AMC puede estar no expresado, es decir, ustedes pueden ver un antibiograma sensible y no parece un AMC, puede estar expresado de forma natural, que es el patrón de resistencia en que nos llevamos cefalosporinas de primera, segunda, tercera y ampicilina sulbactam, o puede estar hiperexpresado, y es que ya nos llevamos cefalosporinas de cuarta y se asemeja mucho a una BLE. Por eso es importante tratar de diferenciarlo. Esto es desde el punto de vista técnico, porque desde el punto de vista de manejo, si es un hiperexpresado se maneja exactamente igual que una BLE. Entonces, las cefamicinas o el test de cefoxitin en el AMC es resistente. Las cefalosporinas en ambos, o sea, esto habla de primera, segunda, tercera, son resistentes en los dos. Normalmente en un AMC con expresión normal o natural es sensible a cefepime o a cefalosporinas de cuarta. El clavulanato es sensible en los BLE, por eso en algunos estudios gringos ustedes van a ver que la amoxaclavulanato es una salvación o es un medicamento de reserva porque ellos tienen amoxaclavulanato intravenosa, sin embargo es muy costosa, y el estronam es invertido al clavulanato, es sensible en AMC, resistente en BLE. Eso nos ayuda como para diferenciarlos. Entonces, existen gérmenes que son resistentes o naturalmente resistentes a AMC. Nosotros normalmente explicamos esto con una mnemotecnia y se llaman AMCs. La A de Acinetobacter, la M de Morganella, la P de Proteus, la C de Citrobacter, la E de Enterobacter y la S de Serratia.
Entonces, Erratia, innatamente resistente a AMC, y aquí la vemos, cefoxitin resistente, se lleva ampicilina, cefalosporinas de tercera y de segunda, es un AMC. Citrobacter, otro con resistencia natural a AMC, test de cefoxitin resistente, y esta es una Escherichia coli con patrón de resistencia a OLI. Uno de los pocos gérmenes que nos quedan en patrón salvaje multisensibles debe ser la E. coli. O sea, este antibiograma debería mostrar puras heces, pero ella ha adquirido todos los mecanismos de resistencia que ustedes quieran. Entonces vemos que básicamente se lleva desde ampicilina hasta las cefalosporinas de cuarta con un test de cefoxitin sensible. Entonces, en resumen de los bacilos gram negativos, si tenemos una ampicilina resistente, es una penicilinasa, ya sea de bajo o de alto techo. Cefalosporinas de primera generación, ya nos habla de una ablea. Cefalosporinas de tercera, si son sensibles, es una ablea. Si es resistente, es un ABLE o un AMC, que ahí es donde ampliamos nuestro panorama para manejo. Los inhibidores como el clavulanato son sensibles en BLE, resistentes en AMC. El Astranam habíamos hablado que podría ser resistente en AMC, pero los estudios han mostrado que en cualquiera de los dos. Si tenemos resistencia ya a ertapenem o imipenem con sensibilidad a meropenem, podemos considerar que es un bloqueo de porinas, siempre y cuando las cefalosporinas previas estén sensibles. Hablo de cefalosporinas de cuarta. Esto nos hace pensar otro tipo de mecanismos de resistencia que les mostraba la diferencia de los gram negativos, y es que ellos, aparte de las beta-lactamasas, que son los mecanismos de resistencia más frecuentes, tenemos el bloqueo de porinas y la producción de bombas de flujo, que básicamente lo que hacen es bloquear solo un grupo de antibióticos. Entonces, el bloqueo de porinas es que no deja entrar el carbapenémico, y la bomba de flujo es que lo deja entrar y vuelve y lo saca. Y eso lo vemos que el antibiograma es súper extraño, porque puede ser resistente a cefalosporinas de primera, sensible a ceftriaxona, cefepime, pero resistente a los carbapenémicos. Entonces ahí uno tiene que sospechar otro mecanismo de resistencia y cambiar el manejo de antibiótico. Si tenemos los 3 carbapenémicos resistentes, siempre va a ser una carbapenemasa. En conclusiones, la lectura del antibiograma nos va a permitir establecer los mecanismos de resistencia. Siempre debemos revisar los indicadores, los antibióticos que nos dan pauta para ayudarnos a identificar este patrón de resistencia. Siempre tratar de buscar el antibiótico adecuado, y esto quiere decir el de menor espectro. Acuérdense que lo ideal de un antibiograma bien interpretado también es hacer control de antibióticos, y no es porque tenemos una E. coli que es sensible a todo, pero meropenem está bien, usamos meropenem. Acuérdense que todos los antibióticos presionan de alguna u otra manera, algunos más, otros menos, pero después de cefalosporinas de tercera, la inducción de resistencia, el costo es alto. Sobre todo aquellos que son antiseudomónicos y presionan pseudomonas son los que más inducen resistencia. Les recuerdo, antiseudomónicos son los carbapenémicos, excepto el ertapenem, cefepime, piperacilina, tazobactam, ciprofloxacina y aminoglicósidos. Esos son como los grandes grupos. Y estos si los usamos de forma indiscriminada, sin necesidad. Es decir, si ustedes pueden usar una cefalosporina de segunda y utilizan un cefepime, el costo de control de antibióticos y de inducción de resistencia es muy alto. Siempre descartar falsas sensibilidades, y hay limitaciones porque uno no puede establecer como directamente si el gen de resistencia o el mecanismo de resistencia muchas veces. Para llevar a la casa, pues el antibiograma solamente es una herramienta para ayudarse. Recuerden, primero está el paciente y la condición clínica de dónde tienen el cultivo. Tenemos aumento de resistencia más no nuevos antibióticos. Los antibióticos que estamos sacando ya existían, simplemente los estamos combinando de forma diferente. Es usar los mismos inhibidores con otros beta-lactámicos. Esos son los antibióticos nuevos. Entonces han escuchado de ceftazima, avibactam, ceftalzona, tazobactam, y básicamente son las mismas. Una cefalosporina mezclada con un inhibidor que ya otro beta-lactámico tenía, pero buscamos ampliar el espectro. Staphylo aureus tiene como de novedad las cefalosporinas de quinta generación, que la que tenemos disponible en este momento es ceftarolina, pero solo mejoró para Staphylo aureus, pero para gérmenes gram negativos se comporta como cefalosporinas de tercera. Entonces, no es que tengamos un antibiótico nuevo. El uso óptimo de los antimicrobianos es siempre la meta, siempre buscar la terapia óptima. El comportamiento y la resistencia natural de las bacterias favorecen la mejor toma de decisiones,
Y siempre recordar, antes de prescribir, pregúntense, ¿necesito realmente poner el antibiótico o no? ¿Realmente vale la pena o no? ¿Y por qué se lo estoy poniendo? ¿Qué estoy pensando en cubrir con este antibiótico que voy a usar de forma empírica? Muchas gracias.